Hola a todos y bienvenidos a nuestro webinar sobre cómo está cambiando el SEO debido a la influencia de la IA. Mi nombre es Almudena Ruiz, Digital Marketing Executive en Team Lewis y seré la moderadora de este webinar. Esperamos que el webinar os resulte de interés y antes de comenzar vamos a ver ciertos puntos sobre el webinar en sí. Nuestra presentación durará aproximadamente 40 minutos y habrá 10 minutos para una ronda de preguntas. Durante la presentación estaremos todos silenciados, pero podéis ir escribiendo vuestras preguntas, dudas, todo lo que queráis resolver después, pulsando el botón de preguntas y respuestas. Para los que no nos conozcáis, somos una consultora que ofrece servicios de marketing y comunicación y tenemos 26 oficinas alrededor del mundo. Si queréis saber más información sobre nuestra agencia, entrad en nuestra web teamlewis.es. Y ahora voy a presentaros a nuestro ponente de hoy, Joan Castillo. Joan es nuestro Head of Digital en Team Lewis. Tiene una amplia experiencia en agencias de publicidad, así como en empresas de producción digital y creación de contenido. Dirige actualmente nuestro equipo de Team Lewis en España y ha trabajado para marcas como Schneider Electric, Gas Natural, Alterna Energía, La Caixa, entre otras. Y tras esta breve presentación, comenzamos. Muchas gracias, Almudena. Bueno, hola a todos. La verdad es que me hace particularmente mucha ilusión poder hablar de este tema porque es un tema que aúna dos de mis grandes pasiones, que son la tecnología y el marketing. Y la verdad, pues hemos disfrutado todo el equipo que hemos trabajado en ello mucho preparándolo. Entonces, sin más preámbulos, pues intentaremos reflexionar sobre muchas cosas, sobre este titular clickbait, ¿no? De si ha muerto el SEO tradicional, pero también qué implica o qué va a implicar para nuestras estrategias de marketing muchas de las cosas que vamos a ver hoy, ¿no? Entonces empezamos por aquí, ¿no? Por esta pregunta, si ha muerto el SEO tradicional. Básicamente, hasta ahora estábamos acostumbrados a que cuando necesitábamos cualquier cosa, cuando teníamos una pregunta, abríamos el buscador, principalmente Google, que es por donde se canalizaban el 90% de todas las consultas que había, y le preguntábamos y Google nos ofrecía, o el buscador nos ofrecía una cantidad de resultados. Pero con la aparición de estos otros actores, hemos modificado nuestros hábitos y les preguntamos, pues, a estos modelos de lenguaje, ¿no? Al final que son las IAs, nuestras inquietudes, nuestras búsquedas, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando o qué ha pasado ya desde la aparición de estos modelos? Pues evidentemente que los usuarios hemos migrado y hemos dejado de usar tanto el buscador para empezar a preguntar, a consultar a las IAs, ¿no? ¿Y qué significa a día de hoy el uso de estas IAs? Pues que hay usuarios que están adoptando en mayor medida o menor medida el uso de estas herramientas, ¿no? Y nos encontramos pues con estas cuotas de mercado, ¿no? Y con estos insights, ¿vale? De algunos de a fecha de mayo, otros a fecha ya de lo que llevamos de junio, ¿no? Es decir, estamos cada vez más incrementando de forma exponencial nuestras consultas a estos modelos de lenguaje, que más o menos se reparten el pastel de esta forma, ¿no? Digamos que tendríamos casi en un 75% OpenAI, ¿no? Lo que sería ChatGPT y Microsoft Copilot, que al final es el mismo modelo de lenguaje, pero bajo entorno Microsoft, ¿vale? Gemini de Google, Perplexity, Claude, Grok y DeepSeek, ¿vale? Muchos de estos datos que voy a hablar hoy, de los que voy a hablar, tenemos que entenderlos bajo el contexto, digamos, del Internet que conocemos, porque es cierto que hay muchos modelos de lenguaje y muchas derivaciones de estos modelos producidos en China y de los cuales tenemos menos data, ¿no? Entonces, digamos, tenemos que entenderlo, esta data tenemos, y todas las que veremos, tenemos que entenderlo bajo el prisma habitual al que estamos acostumbrados a analizar todo lo que sería el paradigma del ecosistema de Internet, ¿vale? Entonces, si tenemos este volumen de usuarios que está entrando mes tras mes y adoptando estas tecnologías, ¿qué pasa con los buscadores?
Pues básicamente que ya se prevé, ¿no?, que el monopolio de búsqueda de Google se ha terminado, ¿no? Y esto contado en tres noticias, ¿no? Digamos, de fuentes distintas, pues tenemos la primera, que lo que nos hablaba, esta es publicada en enero, hablaba básicamente de que Google, que tenía este índice de uso de canalizador del 90% de las búsquedas en el mundo, pues en los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2024 empezó a disminuir esta tasa y estar en el 87, 85, 88%, tendencia que además en 2025 se ha ido incrementando, ¿no? Entonces, esta es la primera alerta, ¿no? Es, oye, Google está perdiendo esta capacidad de ser el canalizador de este volumen de consultas. ¿Y qué pasa? Que Google al final es un buscador, pero es también el mayor trafficker de publicidad, ¿eh? Es quien tiene el mayor negocio publicitario alrededor de esta herramienta, que es la capacidad de buscar del usuario, ¿no? Entonces, empieza a hacer modificaciones que se han ido implementando durante este 2025, y estas modificaciones en su buscador, que no son otras que el uso de IA, de su IA, de Gemini, aplicada en parte a su buscador, empiece a ofrecer otro tipo de experiencias, ¿no? Y no solo tenemos, digamos, las búsquedas que el usuario ya no hace en Google, sino que las hace directamente a la IA, sino que además tenemos que hay un buscador, el buscador principal, que muta y que aplica IA en su herramienta de búsqueda, ¿no? Luego veremos exactamente qué son las soluciones o cuáles son estas soluciones que está implementando. Pero ¿qué pasa? Que el modelo anterior, el modelo de yo hago una consulta y tengo una relación de enlaces ordenados por un ranking, ¿no?, en función de las keywords que estoy usando, y a partir de aquí esto nos entronca con la pregunta, ¿no?, del SEO, si ha muerto o no ha muerto el SEO, porque el SEO básicamente lo que pretende es, digamos, posicionar nuestro site en estos enlaces. ¿Qué pasa? Que en esta nueva experiencia ya no tenemos esta oferta de enlaces, no tenemos una oferta de un ranking de enlaces, y por lo tanto no tenemos la opción de hacer clic a un enlace. Es decir, el usuario ya no clica. Y si el usuario ya no clica, ya no tenemos visitas orgánicas. Y esto afecta al core de muchos negocios. Hay muchísimos negocios que a día de hoy se sustentan por la capacidad que tienen de atraer tráfico orgánico a través de una estrategia SEO que llevan mucho tiempo implementando. Entonces, aquí sí que realmente se empiezan a ver pérdidas de visitas, y si mi modelo de negocio no cambia, evidentemente, pérdidas de puestos de trabajo, porque si mi negocio no se sustenta sobre este modelo, pues mi negocio probablemente tienda a tener problemas, porque estoy perdiendo mi principal fuente de entrada de usuarios, ¿no? Que esto es el artículo de lo que habla de junio de este 10 de junio, el Yahoo Finance, ¿no? Luego veremos algunos datos de los que habla este artículo, ¿no? Y finalmente, el viernes pasado, ya con las últimas implementaciones que Google ha anunciado en su buscador, directamente la BBC hacía este artículo extremadamente, digamos, notorio o clickbait, ¿no?, de buscar este clic todavía, ¿no?, de que realmente si Google ha roto el tablero, ¿no? Porque con estas implementaciones, la experiencia cero clic, de la que hablaremos también ahora, digamos, cobra todo el sentido. Y si no hay clics, no hay tráfico orgánico, y si no hay tráfico orgánico, ¿dónde está toda esta estructura del SEO tradicional? ¿Vale? Entonces, esto nos llevaría a la conclusión irremediable de que la IA ha reemplazado la búsqueda en Google, ¿no?, o la va a reemplazar al corto plazo, ¿no? ¿Y esto qué? Esto es un mito, es una leyenda urbana. Los marketingianos estamos muy calientes con este tema, pero ¿a dónde nos lleva, ¿no? Y además, desde el punto de vista del negocio, ¿cómo me afecta a mí y cómo va a afectar esto a mi negocio? Pues veámoslo. Básicamente, comparamos cómo estábamos buscando y cómo buscamos a partir de ahora, ¿no? En el SEO tradicional, en las búsquedas por SEO tradicional, lo que hacíamos era buscar por conceptos clave, ¿no?, por palabras clave o por palabras, por frases más o menos complejas, pero
por ejemplo, podríamos esto, ¿no? Buscar mejor pizza Chicago, ¿vale? Mejor pizza Chicago, más o menos puedo pensar que estoy buscando una pizzería donde hagan la mejor pizza en Chicago para ir a cenar, ¿no? ¿Qué haría el buscador en este caso? Pues nos ofrecería resultados en base a la concordancia de palabras clave, ¿no? Es decir, eh, pizzas que estuviesen localizadas en Chicago y pizzerías y que tuviesen buenas reseñas o que, digamos, su website hubiese trabajado bien el posicionamiento de estas palabras clave. El usuario ante estos resultados, pues lo que hará es hacer clics en distintos enlaces y al final eh, iría o decidiría a cuál va a asistir. Pero yo ahora puedo pedirle a una IA, a un modelo de lenguaje complejo, hacer una pregunta compleja como esta, ¿no? ¿Dónde puedo encontrar una pizzería de masa gruesa, abierta hasta tarde, porque voy a ir a cenar tarde, y que además tenga opciones veganas? Y la IA, en función de dónde yo esté y en función de todo lo que puede haber aprendido de mí, va a ser capaz de darme una respuesta. Y me va a dar una respuesta, a no ser que yo le pida más de una. O en función de la IA que use, y si sabe que soy una persona que me gusta, que me dé múltiples respuestas, puede darme varias opciones. Pero lo más probable es que yo no necesite hacer ningún clic. Y lo más probable es que yo vaya a la pizzería que me ha recomendado la IA. Porque realmente la capacidad de darme una respuesta en base a la complejidad de mi pregunta va a ser muy contundente, ¿no? Y por lo tanto no voy a necesitar yo hacer múltiples clics para comprobar que realmente esta información es buena. Y más si mi experiencia de trabajo con esta IA me da la confianza de que las respuestas que me genera son correctas, ¿no? Por lo tanto, ante estos dos modelos es evidente que hay una pérdida de tráfico web para todos los sitios convencionales. Y esto es así, o sea, ¿realmente está pasando? Pues sí, está pasando. Y en el artículo que hablábamos antes del Yahoo Finance, hacía precisamente esta comparación, ¿no? Comparaba, digamos, medios de comunicación cuya parte de su negocio se sustenta sobre el volumen de visitas orgánicas que son capaces de traer a su site y cómo hay algunos que han publicado exactamente la data, ¿no? Cuánto tráfico orgánico tenían en 2022, es decir, de su tráfico el tráfico orgánico, qué porcentaje significaba. Es decir, en el 2022, el New York Times, el 44% de su tráfico venía de fuentes orgánicas, ¿no? Y cómo esto se ha modificado en abril de 2025. Es decir, qué cuota han perdido ya de este tráfico orgánico. Y no lo han perdido a un competidor, lo han perdido a un competidor que no es un modelo de búsqueda, ¿eh? Lo han perdido por una IA, ¿no? O en el caso del Business Insider, que han perdido hasta un 55% de este tráfico, ¿vale? No sabemos, no han referenciado qué volumen de su tráfico era orgánico en este momento, pero sí que nos dicen que han perdido ya el 55% de su tráfico, ¿vale? Entonces, esto sí que es serio, porque a fecha de hoy, ¿no?, que estamos ya en junio, probablemente ya han perdido más de este tráfico orgánico a favor de una IA, ¿no? ¿Y esto por qué pasa? Pues por lo que hablábamos, por esta experiencia cero clic, ¿no?, que veíamos, que teníamos muy clara. Si yo tengo una respuesta categórica, argumentada a una pregunta compleja, no voy a necesitar hacer clics para validarla. Y más si ya he validado en ocasiones anteriores que esta IA me responde de forma correcta, ¿vale? Y además, lo que hablábamos, Google, que es quien hasta ahora ha tenido el monopolio de las búsquedas, ¿vale? No se va a quedar de brazos cruzados esperando a perder el negocio, por más que ya se le ha dicho que va a perder el negocio. Y lo que está haciendo es modificar su buscador para que se adapte a este nuevo paradigma, ¿no? Y entonces, ¿cómo lo ha hecho? Pues lo ha hecho implementando cosas que ya vemos todos y cosas que de momento solo se ven en Estados Unidos, ¿no? ¿Cuáles son? Las AI Overviews, ¿vale? Que serían estas vistas generadas por IA, ¿vale? Y aquí tenemos un ejemplo con nuestro propio site, ¿vale? Nosotros podemos consultarle al buscador, ¿vale? Pues por una consulta más o menos compleja, ¿no? En este caso, ganamos o fuimos reconocidos
como agencia del año pasado, ¿vale? Y es cierto que nosotros tenemos contenido en nuestro site que habla de esto, pero en este caso lo que hemos destacado aquí arriba son las respuestas que ha generado este modelo, esta vista previa de IA, sobre lo que estamos buscando en esta pregunta compleja, ¿vale? Nosotros estamos buscando usando una keywords, ¿eh? Una cadena de keywords, y la IA ya nos interpreta estas keywords, ¿vale? En forma de pregunta, porque esto no es una pregunta formulada del mismo modo que le haríamos o que le estábamos haciendo en el ejemplo anterior de dime una pizzería que cierre tarde y tal, ¿vale? Sino que es más una búsqueda clásica, ¿vale? Pero ya me está respondiendo, digamos, con un resumen, ¿vale? Es capaz de ir a buscarse el contenido y en lugar de ofrecerme una copia literal de lo que hemos puesto en el trabajo de las meta tags o en el descriptivo de la página o un fragmento directo citado de nuestra landing page, lo que hace es que construye, digamos, una respuesta, una preview que da respuesta a mi consulta. De modo que yo no necesitaría salir del buscador para tener esta respuesta. Es cierto que Google sigue, a partir de aquí, ofreciéndome resultados clásicos de posicionamiento. Pues tenemos resultado de Instagram, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Esto ya está disponible en el buscador para más de 200 países y para más de 40 idiomas de búsqueda. Por lo tanto, esto ya está eliminando muchísimos de estos clics que haríamos en el buscador clásico. Pero, ¿qué es lo último? Lo último que se ha lanzado ahora en junio, ¿vale? Y que se va a implementar de forma progresiva es directamente el AI Mode, ¿vale? Que es, digamos, si os fijáis en esta captura de móvil, digamos, tendríamos el mismo tipo de segmentación que podemos hacer ahora en el buscador, que son todos los resultados de imágenes, de vídeos, de noticias, etcétera, etcétera, pero tenemos la opción de trabajar con el AI Mode. ¿Qué hacemos aquí? Pues aquí directamente el entorno es un entorno similar al de un modelo de lenguaje, ¿no? A un chat, ¿vale? Y a partir de aquí nosotros podemos preguntarle y automáticamente la IA nos va a responder, ¿vale? De un modo conversacional, ¿vale? Esto ya se está implementando para usuarios mayores de 18 años en Estados Unidos y es cierto que pues, tienes que solicitarlo, etcétera, etcétera. Pero, digamos, es la siguiente evolución. Y con esto es evidente que perdemos todo el SERP tradicional. Bien, ¿por qué los usuarios adaptamos, y esta pregunta es interesante, ¿por qué los usuarios adaptamos o adaptamos nuestra forma de proceder a las IAs, ¿no? ¿Por qué empezamos a buscar a las IAs? Bueno, pues porque las IAs nos ofrecen facilidades que los buscadores tradicionales no nos estaban ofreciendo y el usuario, si adopta una tecnología, básicamente es por comodidad. Y aquí lo que tenemos un poco es esta reflexión de qué es todo lo que nos está ofreciendo una IA, ¿vale? Versus un buscador tradicional y si, digamos, qué es lo que está haciendo Google, ¿no? Para no perder, digamos, este monopolio, ¿no? Si lo adapta o no lo adapta, ¿no? Pues lo que hablábamos, pues respuestas conversacionales en el lenguaje natural, que es lo que veíamos ahora, ¿lo hacían los buscadores? No, ¿por qué? Porque respondían, digamos, en base a un ranking de enlaces ordenados en función de las keywords o de la similitud de keywords por las que se había buscado, ¿vale? Esto sí que te lo hace pues ChatGPT, te lo hace Gemini. Aquí abajo pues podéis ver cuáles serían las IAs o los modelos de lenguaje que más destacan en esta función, ¿vale? O sea, no todas las IAs destacan en lo mismo, ¿vale? Y si Google lo va a adaptar a su buscador o no, ¿no? Por lo tanto, las respuestas sí en el AI Mode. Los resúmenes generados automáticamente, que es lo que hablábamos de las AI Overviews, las listas creadas con IA, sí. ¿Vale? Estos son cosas, los resúmenes son cosas que, por ejemplo, ya hace Perplexity o Andy Search o Gemini, evidentemente, etcétera, ¿no? La búsqueda semántica basada en el significado, es decir, yo pongo algo y a partir de aquí el modelo de lenguaje lo interpreta y me da todo un contexto, pues parcialmente el AI Mode va a mejorar la comprensión semántica del buscador.
tenemos que pensar que todavía, y también aquí habrán cosas que hablaremos que son el todavía, porque esto, digamos, tiene 4, 6, 7 meses, ¿no? de historia, ¿no? de actualidad, y por lo tanto hay muchas cosas que a día de hoy funcionan o son criterios válidos y dentro de 3 meses habrán mutado, habrán evolucionado. ¿Vale? La generación de nuevo contenido, sí, ¿vale? Tanto las vistas como el AI Mode va a generar respuestas nuevas que no necesariamente están escritas, están fundamentadas en el resultado teórico que hubiésemos obtenido de un buscador, con el riesgo de alucinaciones, ¿vale? Pero es evidente que la propia IA va a intentar trabajar para que esto no suceda. Búsqueda sin anuncios. Pues no. Google va a seguir ofreciendo anuncios. Google y muchas otras IAs que están empezando ya a trabajar con el modo publicidad. ¿Vale? Sí que hay alguna IA que va a trabajar sin publicidad. ¿Vale? La personalización avanzada. Bueno, los motores tradicionales, a partir de cookies y del histórico de búsquedas, tenían cierta capacidad de personalización. Evidentemente, el AI Mode lo va a tener, ¿no? La gestión de consultas complejas, evidentemente. La integración con herramientas externas, que es algo que sí que hace las IAs. Por el momento parece que Google no lo va a integrar en su buscador. La búsqueda descentralizada, que es la capacidad de ir a buscar fuera de mi motor de búsqueda, de mi centro, digamos, de datos, ¿vale? O de mis bases de datos. En principio, Google tampoco lo va a implementar. De hecho, hay pocos modelos de lenguaje que trabajen en esto. Y el soporte multilingüe avanzado, que los motores tradicionales de búsqueda ya estaban implementando, o sea, eran capaces de ofrecerte resultados en otros idiomas, ¿vale? Esto, evidentemente, las IAs lo ofrecen y Google también lo va a ofrecer, ¿vale? Entonces, si tenemos esto claro, de que la gente va a ir a algo cómodo y que además el buscador dominante va a cambiar su forma de trabajar, es evidente que se nos abre una perspectiva en los próximos años donde la cuota del tráfico de búsqueda que vamos a destinar en las IAs versus la que se está destinando a día de hoy en los buscadores tradicionales va a mutar, ¿no? Estamos en este 2025 y en función de cuándo esto se mire y de las predicciones, pues entre un 97 y 96 a favor del buscador tradicional versus el 4% en las IAs, con esta tendencia de evolución. Estamos hablando de que en 5, 4 o 5 años la tortilla habrá dado totalmente la vuelta. Es decir, buscaremos muy poco en los buscadores tradicionales y prácticamente todo lo estaremos realizando en IAs. Y esto, traspasado a dinero, ¿vale? Que también es importante, el valor del tamaño de mercado, ¿vale? De cada uno de ellos en previsión de ingresos, la previsión que se ha hecho a 10 años para 2034, en lo que sería las IAS, es realmente exponencial, ¿no? O sea, crece aproximadamente un 30% cada año. ¿Vale? Bien, todo esto que hablábamos de estas cuotas de tráfico, ¿vale? De este porcentaje, a día de hoy, los que tengáis acceso al análisis de los datos de vuestra web, nosotros os mostramos los nuestros, podéis comprobar como a día de hoy ya aproximadamente, en mayo del 2025, cerca un 2% de media se calcula, ¿vale? En nuestro caso, como podéis ver en el caso de nuestro website de Team Luis, es un 1,75% de este tráfico orgánico ya procede de IAS, ¿no? Y abajo pues podéis ver de qué buscadores, evidentemente con un 93% provienen de Google, ¿vale? Y en el caso de la distribución por la parte de IAS, pues podríamos hablar de que evidentemente pues el 84% procede de ChatGPT, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, pues más o menos, estas predicciones, estos big números que os estaba mostrando, vemos que se van cumpliendo, ¿no? Entonces, de aquí estamos a mitad de año, probablemente este 4%, ¿no? De este 2 vamos a pasar a un 4%. Es probable que sites que estén
posicionando peor a día de hoy, o sea, que sean flojos en SEO, también sean flojos en visitas de IAS, ¿vale? Y sites que sean muy fuertes a nivel de posicionamiento SEO. El nuestro no está mal, ¿eh? No es para sacar pecho y estamos en este 1,75, pues puede que estén un poco por encima. Bien, vamos a hablar de nuevas palabras. Hemos estado hablando mucho del SEO, pero bueno, y si el SEO ha muerto o hay algo del SEO que nos parece que no va a evolucionar o que por aquí no hay más, ¿a dónde vamos ahora? ¿Vale? Entonces, hay también estos términos que se están acuñando ahora y que realmente también tienen esta poca vida, ¿no? Porque antes no lo estábamos trabajando, ¿no? Pero son distintas formas de intentar acercarnos o evolucionar el concepto de SEO, ¿no? Que era básicamente el cómo yo posiciono mi contenido para que los buscadores lo encuentren y lo citen mediante enlaces por concordancia a keywords, ¿no? Pues ahora lo que estamos buscando es que las IAs, ¿vale? Sean capaces de, en este caso, citar nuestro contenido. Y hay tres aproximaciones distintas. El AEO, ¿no? El AI Optimization, la optimización de IAS sería un concepto paraguas que engloba las tres otras técnicas, ¿vale? Que básicamente es este ejercicio, ¿no? De optimizar de optimizar contenido para las IAS, ¿no? Pero digamos, aquí habría tres focos. El primer foco, la optimización de motores de respuesta, lo que estamos intentando aquí es intentar que nuestro contenido sea la fuente directa que la IA responde ante la pregunta del usuario. Es decir, que nos cite textualmente, ¿vale? Para entendernos, ya sea pues en los EA Overviews de Google, como en las respuestas, por ejemplo, de ChatGPT, de Perplexity o de Gemini, ¿vale? En cambio, la optimización para IAS, para lenguajes, para modelos de lenguaje, lo que estamos intentando aquí no es que el modelo de lenguaje, que la IA nos cite textualmente, sino que lo que estamos intentando es que nuestro contenido lo procese la IA, ¿vale? Lo entienda bien y les sirva de referencia para las respuestas. ¿Para qué? No lo sabemos, porque no sabemos qué se le va a preguntar, pero sí que lo que intentamos medir aquí es que nuestro contenido está siendo procesado, ¿vale? En el primer caso estamos intentando que la IA nos cite, que cuando le pregunten A, responda B, ¿vale? Y B sea nuestro contenido. Y en cambio, cuando lo que hacemos es intentar optimizar para los motores generativos, es decir, para la creación de contenido, ¿vale? Lo que estamos intentando hacer aquí es inspirar a la IA para cuando necesite generar una respuesta. No para que nos cite textualmente, no para que nuestro contenido esté posicionado, sino para que seamos la referencia que vaya a buscar, ¿vale? Y esto, ¿vale? Entre comillas, tiene dos vertientes. La primera es entender qué supone respecto al SEO actual, a lo que estamos trabajando en criterios SEO, y por otro lado, a qué parte del cómo trabaja una IA pretende influir, ¿vale? Vamos a ir por partes. De entrada vamos a comparar estos tres approach, ¿vale? Con el SEO tradicional, ¿vale? El SEO tradicional lo que buscábamos es esto, es mejorar la visibilidad de nuestro sitio web, ¿vale? En los motores de búsqueda y lo hacíamos pues trabajando palabras clave que las íbamos a posicionar, a rankear, ¿vale? Y a partir de aquí sale una lista de enlaces y el usuario hace clic y se trabaja pues con lo que conocemos del SEO, ¿no? Las palabras clave, el SEO on-page, el SEO off-page, el SEO técnico, evidentemente, y toda la parte de experiencia de usuario, ¿vale? ¿Qué hacemos en el caso del Answer Engine Optimization? Pues aquí lo que intentamos es realmente posicionar conceptos claros, ¿no? Estructuras de ideas, respuestas directas. Es decir, trabajamos mucho sobre la pregunta, ¿no? Trabajamos contenidos que respondan a preguntas preformuladas, a preguntas realizadas en lenguaje humano, no en lenguaje máquina, ¿vale? Y aquí trabajamos directamente en esto, ¿no? Esto es una evolución del SEO y
ya se está trabajando, digamos, en el SEO por voz, ¿vale? Es muy parecido. Realmente, cuando hemos hecho SEO por voz para posicionar contenidos para que los busque una Alexa, pues en este caso lo que estamos haciendo en el Answer Engine Optimization es prácticamente lo mismo. Lo único que sí que intentamos que esto lo vea un modelo de lenguaje distinto, ¿vale? En el caso de influir en el modelo de lenguaje, aquí lo que hacemos es intentar trabajar la relevancia semántica, ¿no? Tener una cobertura temática completa, intentar optimizar todo el contexto, ¿vale? Todo el contexto del contenido, el conjunto del contenido para que la IA le sirva de base para luego generar su respuesta, ¿vale? Y en el caso del GEO, lo que buscamos más es ser distintivos, ser originales, ser influenciadores. Y para ello no necesariamente, digamos, tenemos que trabajar en el propio website. Las IAs no solo buscan en los websites, también tienen otras fuentes y pueden buscarlo de forma simultánea. En el Geo es tan importante el propio website, el propio contenido, como otros canales donde la marca pueda tener presencia, ¿vale? Entonces, digamos, hay evoluciones directas del SEO actual, es decir, el SEO como tal no está muerto, el SEO muta, ¿vale? Y luego hay, digamos, opciones más amplias, ¿no? Es decir, no solo me quedo en el trabajo de mi propio website. Esto resolviendo, digamos, dudas por un lado, pero por la otra parte tenemos al otro actor, ¿no? O sea, en este caso éramos nosotros, trabajados desde nuestro contenido, el contenido de marca. Aquí nos vamos a cómo lo están trabajando los lenguajes, ¿no? Las IAs, cómo piensan, ¿no? Cómo procesan la información. Entonces, básicamente, ¿qué hace una IA? Lo hace en 5 pasos. La primera idea que tenemos que tener clara es que las IAs no piensan, las IAs predicen. ¿Vale? Es decir, no piensan entendido como pensamos los humanos, ¿no? La IA lo que hace es ingiere datos, ¿vale? De forma masiva, ¿vale? Y de todo tipo de fuentes digitales que se le puedan, digamos, poner a su disposición. A partir de aquí identifica patrones, ¿vale? Hace esta arquitectura, ¿no? Identifica patrones, ¿vale? Relaciones de conceptos y los comprende en lo que sería el lenguaje natural, ¿vale? Esto le permite reconocer entidades, le permite que cuando le hagamos una pregunta compleja pueda respondernos como si fuese un humano que nos responde, ¿vale? Luego es capaz de extraer esta información relevante de distintas fuentes, ¿vale? De forma simultánea, y las guías que navegan y que navegan a tiempo real, además, digamos, pueden ir a buscar la fuente más reciente. Eso también es importante porque aquí también abre una diferencia, digamos, significativa respecto al actual ranking de páginas, que esto es algo que sí, que el ranking de páginas podríamos decir que va a morir, ¿vale? Porque una página que rankee muy mal en una estructura de SEO actual, pero que tenga un contenido que se adapte perfectamente en esta síntesis, en este patrón complejo a la consulta del usuario, la IA es capaz de encontrarlo y es capaz de citarlo, ¿vale? Es decir, no, es que este contenido que posicionaba muy mal no era relevante para el SEO tradicional, pero puede serlo para digamos, la optimización para el LLM, ¿vale? Y finalmente, con estas fuentes de data, ¿vale? Es capaz de hacer una predicción del siguiente, ¿vale? Entonces, aquí es cuando genera, ¿vale? Es decir, predice y te da una respuesta. Entonces, básicamente, cuando trabajábamos las distintas técnicas, ¿vale? Lo que hacemos es o bien intentar influir en cómo identifican estas relaciones intrínsecas, ¿vale? O el cómo influimos en la búsqueda de la data primigenia, ¿no? Que me vaya a buscar la data aquí, ¿no? Los horarios de mi tienda son, ¿vale? Esto es muy fácil. Si yo los publico, la IA vendrá a buscarlos y si alguien le pregunta a una IA cuál es el horario de mi tienda, pues va a citar esta fuente. No va a citar una fuente random que encuentre por ahí. Pero si alguien ha puesto un comentario en Twitter y le pregunto en Grok y dice, el horario dice tal cosa, pero he ido y estaba cerrado, ¿vale? Grok es capaz de decirme, un usuario ha tuiteado esto,
¿vale? Y ponerme el enlace a su perfil de X con el tweet en este caso, ¿vale? Es decir, que aquí también es importante porque hay IAs y IAs, y hay IAs que buscan en bases de datos muy amplias y hay IAs que además tienen su propia base de datos de su propia red social, ¿vale? Entonces, ahí también podemos tener, digamos, fuentes de información. Y a Grok además le encanta citar a usuarios, ¿vale? Bien, entonces, si esto es como intentamos influir, tecnológicamente, ¿cómo lo hacemos? ¿Vale? Pues, por un lado, la estructura de la data. Esto es básico, ¿no? Hasta ahora, los que trabajamos SEO y hemos hecho estrategias de SEO, tenemos construimos o sea, hacemos análisis de palabras clave, detectamos oportunidades, generamos landings donde trabajamos estas keywords, relacionamos distintas formas de posicionar estas keywords y lo hacíamos en base a estas keywords. Bien, esto, que sigue siendo en parte válido, ¿vale? Ahora, para una IA, digamos, hay que adaptar, ¿vale? Aquí lo que necesita una IA es tener los datos estructurados. Básicamente, lo que hacemos es que cuando generamos estos textos, los etiquetamos. Y lo que decimos es, esta parte de contenido corresponde a una persona, por ejemplo, o esto corresponde a un contenido geográfico, o esto corresponde a un evento, o esto corresponde a, es decir, ponemos etiquetas para que cuando la IA rastree este contenido, lo que haga es ser capaz de generar estas estructuras intrínsecas e identificar que todo esto sirve para tal cosa, ¿vale? Entonces, lo que hacemos es facilitarle. Y esto también implica que si construimos landings de contenido o espacios de contenido, lo que tenemos que hacer es realmente reestructurarlos de acuerdo a que esto sea una consecución lógica. Y que además, si puede ser una consecución lógica, coherente y racional, ¿no? Es decir, en donde, por ejemplo, estructure yo el problema, o sea, identifique el problema, ponga cuáles son los motivos sobre los que el problema genera, no sé, lo que sea, ¿vale? ¿Cuál es la solución que proponemos nosotros como marca? ¿Vale? Que además luego haga un detallado de los productos concretos y los beneficios o las soluciones parciales que cada uno de estos productos aportan al problema. O sea, toda esta estructuración de data, ¿vale? Lo que hace, bien tagueada, lo que hace es que la IA entiende que este contenido completo es el de referencia, ¿vale? Entonces, es súper importante empezar a trabajar así el contenido para las IAs, porque de este modo, digamos, en función de qué IA nos muestre, habrá los que se vayan al trozo del contenido y nos lo citen textualmente en una Google Preview, por ejemplo, y o bien que, digamos, en función de la pregunta compleja del usuario, la IA sea capaz de coger, identificar parte del problema, parte de la solución, parte de tal, del producto que soluciona X y sea capaz de generar una frase que estructure la solución en base a nuestro contenido, ¿vale? Esto es súper importante. Segundo, súper importante también, que eso también funciona muy parecido en los rankings de SEO actual, ¿no? Es realmente cómo una IA valora nuestro contenido. Y esto es básicamente un sistema de autodefensa. Sabemos el concepto de alucinaciones, que es cuando la IA se inventa cosas que no son ciertas, pero ya se piensa que sí, ¿no? Entonces es cuando tú le dices, por favor, revísate esto en base a una serie de conceptos y te dice, tienes razón, me he equivocado, ¿vale? ¿Qué ha pasado aquí? Que en este proceso de pensamiento de IA, de predicción de lo que tenía que venir, la IA ha juntado peras con uvas y ha salido algo que no tenía que salir, ¿no? Entonces, lo que nos interesa aquí es realmente cuando hacemos contenido, uno, demostrar que somos expertos, ¿vale? Dos, que tenemos autoridad sobre lo que estamos hablando, ¿no? Y que lo que hacemos es confiable, ¿vale? Cuanto más confiables somos en nuestro contenido, en nuestra fuente de contenido, en nuestro website, ¿vale? Mayor confianza transmitiremos a la IA. Por lo tanto, más probable va a ser que nuestro contenido sea el que referencie o sobre la base en el que empiece a construir
su predicción, ¿vale? Y tendremos, evidentemente, influiremos mucho más en la precisión de estas respuestas autogeneradas, ¿vale? Y finalmente, la calidad del contenido. La calidad del contenido en marketing es básica, es algo que siempre se habla, ¿no? Cuando, ya sea para redes sociales, ya sea para brochures, ya sea para cualquier tipo de pieza, para una campaña publicitaria, la calidad, la calidad, la calidad. Vale, la calidad para las IAs es básico, ¿vale? La IA, un contenido mal hecho, con errores ortográficos, con una lógica desestructurada. Pensemos una cosa, el 81% del contenido que absorben las IAs es contenido que está bien estructurado, ¿vale? El 19% es texto plano. Entonces, si yo tengo texto plano, si he hecho una mala estructura, si no he sido capaz de destacar conceptos, de ordenarlos correctamente, no me van a rastrear o no van a confiar en que esto que estamos planteando sea realmente fuente como para que ellos trabajen, para que ellos citen, ¿no? Por lo tanto, aquí también la calidad es clave. Y luego tenemos que pensar que el aprendizaje de las IAs generativas básicamente se basa en modelos buenos, ¿no? En respuestas buenas, en interacciones buenas, cualitativas, porque su reto es mantener al usuario enganchado a su, digamos, a la propia, al uso de la herramienta, ¿vale? Y esto solo lo puedes, o sea, lo puedes conseguir si soy una herramienta confiable. Si yo cojo una IA, le pregunto cosas, se lo inventa todo, o sea, todo son alucinaciones, las respuestas no se sustentan en nada, da errores, no le voy a preguntar nada más, ¿vale? Porque voy a pensar que es una IA tonta, ¿vale? Entonces, aquí es donde realmente, digamos, tenemos que incidir. Bien, y si esto lo pasamos a los objetivos de marca, ¿no? O sea, nosotros desde el punto de marketing, ¿vale? Bueno, muy bien, todo esto que nos has contado, muy interesante, Castillo, pero esto ¿cómo? ¿No? Para nosotros, ¿qué tenemos cómo tenemos que transformar esto en algo, en objetivos de marketing para este 2025-2026, ¿vale? Básicamente, hay otros tres básicos obligatorios, ¿no? La primera es que tenemos que empezar a preocuparnos por saber qué saben las IAs de nosotros, ¿vale? Es decir, no podemos vivir, pues mira, a ver qué dicen. No, o sea, tenemos que empezar a medirlo. Esto es básico. Tenemos que empezar a entender que además de trabajar para el usuario, trabajamos para alguien, que es en este caso una IA, que acabará influyendo a este usuario, ¿vale? Y entonces tenemos que empezar a entender qué es lo que está absorbiendo la IA de nuestro contenido, del contenido que tenemos en las webs, del contenido que tenemos en las redes sociales, del contenido que han hablado terceros de nosotros, del contenido que se rankea en espacios de ranqueo de contenido, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto es súper importante y tenemos que empezar a entender qué es lo que qué es lo que la IA está absorbiendo, ¿vale? Por otro lado, tenemos que entender también que la experiencia de búsqueda cero clic es una realidad y que es algo contra la que no vamos a poder luchar, ¿vale? Pero es que además tiene una parte buena y es que, y aquí salto al punto 3, ¿vale? Que es que una de las grandes consecuencias de toda esta revolución es que el funnel de conversión al que estábamos acostumbrados ha cambiado, ¿vale? Ha cambiado y va a cambiar mucho más, ¿vale? ¿Cómo? Pues básicamente porque todo este trabajo que nosotros hacemos de investigación en las IAs, de consultas en las IAs, lo que hace es que, digamos, modifica, sustituye o cambia todo lo que era la fase de awareness de este funnel, ¿no? Donde nosotros íbamos a volumen, ¿no? En una estrategia de marketing, a impactar a volumen. ¿Qué pasa? Que este volumen que se daba en apariciones masivas, en clics, etcétera, etcétera, ahora no lo vamos a tener porque el usuario estará consultando a la IA y será la IA quien le forme, quien le informe, quien le diga que exista lo que sea, ¿vale? Entonces, si esto se modifica, ¿qué pasa? Pues pasa que el usuario que hace clic es un usuario que ya está en una fase mucho más avanzada, tanto de consideración como de conversión. Es decir, en el momento en el que yo le pregunto algo en la IA y
pienso, "Ostras, esto es interesante", y le doy clic a este enlace, el clic que estoy haciendo es un clic mucho más convencido. ¿Y esto qué tiene de bueno? Pues tiene de bueno que en una estrategia de conversión el porcentaje de conversión es mucho más alto, ¿vale? Y en las mediciones y test que se están haciendo a día de hoy, ya se ve que la tasa de conversión es ligeramente bastante superior, ¿no? En este 4,5%, ¿vale? Por lo tanto, de entrada tenemos que pensar que a nivel marketing, tarde o temprano tendremos que cambiar nuestra forma de cómo identificábamos nuestras necesidades, ¿no? Dice, "Oh, una campaña de awareness para tal". Bueno, sí, sí, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Vale? Y cuánto destinamos de este presupuesto de awareness a hacer awareness para IA? Es decir, a influir en que sea la IA quien nos recomiende. Porque si el usuario está ahí haciendo las consultas y no le hablan nunca de nosotros, no es capaz de entender que nosotros formamos parte de este ecosistema, de este problema, pues ahí vamos a perder una capacidad de visibilidad, ¿vale? La otra cuestión es que claramente, digamos, a nivel de marketing, mucho del esfuerzo que hacíamos nosotros como equipos de marketing o equipos internos al negocio, en lo que es el educar al prospect hasta que se convierte en cliente, ya no lo haremos nosotros, lo hará directamente una IA, ¿vale? Y digamos que aquí, digamos, dentro de este nuevo paradigma, se abren escenarios muy positivos. Es cierto que hay que tener presente que el funnel cambia, el tipo de usuario al que nos enfrentamos, cuando el usuario llega a nosotros ya es un usuario maduro, ¿vale? Y por lo tanto, digamos, la forma de informarle o las landings de donde tiene que entrar o el tipo de interacción que tiene que recibir de nosotros es la necesaria para que se convierta en cliente cuando es un usuario maduro y no cuando estamos teniendo usuarios random, ¿vale? Y luego el entender claramente que toda esta parte de concienciación del usuario, de llegada a la información, pues no va a ser directamente a través de nosotros y no va a ser directamente a través de un ranking de enlaces en un buscador, sino que va a ser a través de o una respuesta sugerida, de un resumen de contenido o directamente de una respuesta de una IA. ¿Sí? Vale, hemos dicho que esto lo que tenemos que hacer en primer lugar es medir, 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 ¿vale? ¿Cómo medimos? Porque hasta ahora no sabíamos cómo, o sea, no nos habíamos planteado que esto había que medirlo, ¿vale? De entrada hay que entender un concepto también nuevo o relativamente nuevo, que es, digamos, la huella de nuestra marca en la IA, ¿no? Es entender esta cantidad de información que la IA ya ha recabado de nosotros, ¿vale? Y esto lo hacemos basándonos en cinco, digamos, eh, insights distintos que nos pueden dar una idea más holística de cuál es esta cantidad de información que la IA tiene y procesa de nosotros, ¿no? Entonces, por un lado es intentar entender ¿cuántas veces una IA nos menciona? ¿Vale? Esto en respuestas, esto es importante. Es importante que yo sepa que me mencionan 0 veces, ¿vale? Estoy muerto, o que me mencionan 2000, ¿vale? El escenario cambia mucho, ¿vale? La otra medida imprescindible es cuántas veces la IA no solo me menciona, sino que ofrece un enlace al usuario, ¿vale? Pensad que, o sed conscientes de que muchas veces ni pone el enlace, ¿vale? Solo tenemos la mención, ¿vale? O el texto generado, ¿vale? La otra cuestión, o sea, menciones directas, enlaces al contenido, citaciones, ¿vale? Las citaciones, aquí lo que hace es esto, en un contexto X, que no necesariamente tiene que ser una respuesta directa a algo que afecte a nuestra marca, a nuestro negocio, a nuestro servicio, la IA ofrece un contenido, ¿vale? Que refiere a nuestro expertise, refiere a nuestro producto, refiere a nuestras soluciones, a nuestro servicio, etcétera, etcétera, ¿vale? Es otra forma de contar qué volumen de presencia tenemos en esta IA. Finalmente, las recomendaciones.
¿no? Es decir, cuando alguien busco un restaurante en tal sitio que den de comer macarrones, ¿vale? Pues en este caso, si dice vayan al restaurante de Castillo, que los hace muy buenos, en este caso claramente, digamos, la IA está sugiriendo nuestro servicio, ¿vale? Esto que serían estas 4 formas de respuesta sobre nuestro negocio, hay una quinta que es una estimación, ¿vale? Es decir, esto no es una métrica y además es importante que entendamos, o sea, muchas de las cosas que estamos contando hoy tienen 4 meses de historia, ¿vale? Entonces, es una métrica estimada, pero de algún modo también tenemos que poder en nuestro cerebro ser capaces de medir cuántas veces probablemente una IA ha impreso, el concepto de impresión, ¿vale? El concepto de impresión, tenemos también que pensar que hay mucha gente que la IA ya la usa en voz, por lo tanto es una respuesta en voz, es una impresión, bueno, sí, claro que eso lo sería, ¿vale? Pero en este caso, el concepto de impresión clásica, ¿vale? ¿Cuántas veces la IA ha impreso nuestro nombre o nuestra solución o ha sugerido en sus respuestas, ¿vale? Entonces, esto se calcula de una forma aproximada de manera inversa, ¿vale? Es decir, sí que es cierto que sí que hay medidas average de CTR, de clic, o sea, de intención de clic en las IAs, ¿vale? Es decir, entonces, si yo tengo un CTR estimado de clic, es decir, actualmente el CTR está cercano al 2% sobre los enlaces que la IA ofrece, ¿vale? Y sabemos cuántas impresiones yo he recibido, yo puedo ver en Google Analytics, lo veíamos antes, qué volumen de impresiones se han generado en base a visitas IA, procedentes de IA. Por lo tanto, yo puedo estimar, haciendo el cálculo inverso, ¿vale? ¿Qué volumen, en base a este CTR estimado de cada momento, qué volumen aprox de impresiones la IA ha generado con contenido mío, de mi marca? ¿Vale? Entonces, todos estos insights nos dan a entender cuál es la presencia que tiene mi marca dentro de las IAs, ¿vale? Y pues a partir de aquí, pues podemos diseñar, pues oye, mira, vamos muy bajos de citaciones, lo que intentaríamos es hacer ABC, ¿vale? Para influir a que las guías cuando rastreen nuestro contenido lo citen directamente para una serie de preguntas. ¿Qué haríamos? Haríamos AEO, ¿vale? En este caso, lo que haríamos es hacer una optimización de contenido para la guía para atender a respuestas, ¿vale? Como si hiciéramos un SEO por voz, ¿vale? Para entendernos, etcétera, ¿no? Aquí, digamos, nuestro trabajo como consultores sería con esto plantear estrategias distintas en función de cuál sea el objetivo que la marca persiguiese, ¿vale? ¿Y esto cómo se mide? Bueno, pues esto se mide con herramientas que están pensadas para ello, ¿no? Aquí os ponemos 4 de ellas. También son herramientas bastante recientes todas. Algunas tienen, eh, mm, digamos, bueno, una interficie más usable, gustarán más, menos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero básicamente serían estas 4, ¿vale? ¿Y qué es lo que están midiendo a día de hoy? ¿No? Pues, o dónde están midiendo, para que nos entendamos, ¿vale? Pues ya lo podéis ver que la mayoría de ellas pues tocan OpenAI, ya sea directamente ChatGPT o OpenAI genérico, las vistas de Google, prácticamente todas, salvo Bluefish, que trabaja sobre Gemini, ¿vale? Es decir, que esto sí que ya es algo que está súper estandarizado, ¿no? Estos resúmenes de IA que nos hace el navegador, ¿vale? Y Perplexity, ¿vale? Luego, por ejemplo, Woody sería la que a día de hoy es capaz de rastrear insights en más IAs distintas, ¿vale? Por ejemplo, en Claude o en DeepSeek, ¿vale? Esto, evidentemente, es hoy. A lo mejor mañana ya tenemos unos listados más amplios en cada una de estas herramientas, ¿no? Entonces, a partir de aquí, lo que podemos hacer es sacar esta huella, ¿no? Y empezar a trabajar en una estrategia que nos permita pues, garantizarnos que en un futuro vamos a seguir teniendo visibilidad.
Y hasta aquí lo que teníamos preparado por hoy. Supongo que me he ido bastante del tiempo y me van a regañar mucho mis compañeros. No sé si ha sido ameno o no. Amu, si hay Bueno, creo preguntas. que da tiempo, aunque sea, a leer una pregunta, ¿vale? Sí que es verdad que andamos justitos de tiempo, pero bueno, yo te la leo Bien. y respondemos. Vale, pues la que tenemos aquí es la siguiente. ¿Qué cambios técnicos deberían hacer los profesionales SEO en sus estrategias para adaptarse a los algoritmos de búsqueda impulsados por IA, como el Search Generative Experience de Google? Vale. Básicamente un poco es esto que hablábamos aquí, ¿no? Es decir, lo prioritario es esquematizar la construcción de este contenido, ¿vale? Ser capaz de identificar en cada uno de las fases del contenido qué es lo que estamos referenciando. Esto es súper importante en cuanto a, a lo que hablábamos ahora. Hasta la fecha, muchas de las... y hay SEOs y SEOs, ¿eh? Hay SEOs muy bien hechos, hay SEOs con una calidad de contenidos muy bien trabajados y que realmente el resultado al que yo llego cuando hago clic es una página que realmente aporta mucho valor al usuario. Y luego hay páginas que lo que vemos es una repetición de keywords un poco sin ton ni son y mucho objetivo de conversión, ¿no? Entonces, claro, depende mucho de qué profesional del SEO soy, ¿vale? Pero sobre todo, el objetivo aquí principal es entender cómo están procesando la información estos modelos de lenguaje, entender también dónde quiero incidir. Es decir, ya no es tanto, antes teníamos muy claro que las decisiones se tomaban por, digamos, oportunidades de keywords principalmente y dificultad, ¿vale? Es decir, la mayoría era esta keyword o esta combinación de keywords tiene un volumen de búsquedas muy alto, que además es un volumen de búsquedas que sé que llevan tráfico en mi sector de negocio. Por lo tanto, es muy probable que haya muchos profesionales de mi sector de negocio que están trabajando sobre estas keywords o buscando sobre estas keywords y por lo tanto, el trabajarlas, o sea, las decisiones de cuáles y por qué iban por aquí, ¿no? Ahora no. Ahora no tenemos muy claro qué es lo que están preguntándole a la IA estos profesionales del sector. Sí que puedo saber, digamos, qué tipo de contenido la IA tiene de mí y qué tipo de contenido la IA está ofreciendo. Esto me puede dar una idea de qué tipos de preguntas se pueden estar haciendo. Entonces, en base a esto y en base a cómo me quiero posicionar yo, tengo que trabajar un contenido estructurado, claro y de calidad, ¿vale? Para que la IA pueda o citarme o inspirarse en lo que yo ofrezco para generar una respuesta o, en función del tipo de perfil que sea, pues dar una respuesta mucho más concreta, ¿vale? O sea, resolver directamente el problema, lo que hablábamos del restaurante. No sé si esto responde a la pregunta, pero van por aquí los tiros. Muy bien, bueno, pues con esto finalizamos el webinar. Muchísimas gracias, Joan, por tus aportaciones. Vamos a poner ahora en pantalla una encuesta de satisfacción, bueno, pues para que veáis un poco si queréis tratar otros temas, qué os ha parecido, algo que mejorar. Y bueno, como ya sabéis que nos habéis preguntado durante la sesión, vamos a mandaros tanto la grabación como los contenidos. Recordad que también tenemos una playlist que hemos creado para mejorar la experiencia de la lectura del documento. Y bueno, pues para cualquier duda tenéis todos nuestros datos, información o si queréis contarnos cualquier cosita en nuestra web y en nuestras redes sociales. Así que muchísimas gracias a todos, gracias Joan y nos vemos en la próxima.